Continuamos, estamos aquí acompañándoles en este programa especial en el que estamos conociendo los candidatos y candidatas a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía con las elecciones del 2 de diciembre, ahí a la vuelta de la esquina. Nos acompaña Susana Díaz, candidata a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista. Hacíamos en el acto de la publicidad, hablábamos sobre la participación, sobre qué es lo que le gustaría a usted ver si pues subía esa participación en la próxima cita. Y nosotros decíamos que queríamos también hablar del día después, aunque ahora enseguida vamos a retomar eso, las propuestas y proyectos del Partido Socialista. Pero sobre el 3 de diciembre, que así somos también la gente de la calle, que nos ponemos a preguntarnos qué va a pasar, sobre todo después de lo que ocurrió en el 2015, que vimos, ganan ustedes las elecciones, pero no se tiene la mayoría suficiente para que usted fuese proclamada presidenta del Parlamento. Hubo sus tiempos de conversación con todos los partidos hasta que Ciudadanos pues decidió esa abstención que facilitaba el que usted pudiera gobernar. Ha pasado esos 3 años y medio, yo no sé en qué escenarios se manejan ahora, porque aunque no se conocen datos, al menos a día de hoy, muy fiables sobre lo que van a decir sobre encuestas, que sí que se sabe que difícil está la mayoría absoluta. Lo estamos viendo en las distintas elecciones que ha habido en otras comunidades y en las elecciones del Estado, ¿no?, para el Congreso de los Diputados. ¿Qué escenario se dibuja desde el Partido Socialista en Andalucía? Que se llegaron a repetir, desde luego, a los 6 meses. Y lo que algunos dicen que estarían dispuestos a que pasara aquí. ¿Qué escenario se plantean ustedes? Lo primero es que quienes planteaban que la pluralidad era buena para las instituciones no nos contaron que iban a utilizar esa pluralidad para bloquear las instituciones. Y estos días lo que he visto ha sido veto, bloqueo, no me importa, decían algunos, no me importa votar que no, con tal de que no salga el PSOE, que no salga Susana y tal, y vamos a segundas elecciones. Yo creo que la única garantía real de estabilidad es una mayoría amplia del Partido Socialista, porque el resto ya han dicho con claridad que si en sus manos está, su voto va a servir para bloquear, para impedir la gobernabilidad, no va a valer para gobernar ni para hacer oposición, sino simplemente para evitar la estabilidad en Andalucía. Y yo pido esa mayoría a los andaluces para seguir trabajando, para seguir construyendo y para que nadie use su voto y que le sirva para bloquear las instituciones en nuestra tierra. Lo que hemos visto que pasó en España, de 1 año en funciones, 2 veces repetir las elecciones, eso no lo deseo para mi tierra, y ahí es donde quiero que los andaluces vayan a votar y voy a trabajar para tener esa confianza mayoritaria en las urnas. Leíamos en la prensa, y lo decían desde Andalucía, Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que la alternativa, querían ser alternativa al Partido Socialista, pero sin pasar por la derecha. ¿A usted le da confianza en que, llegado el momento, pues se pueda favorecer la posibilidad de que ustedes gobiernen, si son ustedes la lista más votada? Mire, yo la tranquilidad que quiero que tengan los andaluces, que nunca utilizaré el voto de esta tierra, el voto de los andaluces, para bloquear las instituciones y para impedir que el gobierno eche a andar, que es generar oportunidades, crear empleo, recuperar derechos. Nunca utilizaré el voto de los andaluces para bloquear. Y enfrente, usted misma lo ha visto, enfrente todos los partidos están planteando y llevan semanas planteando cómo impedir que se forme un gobierno, cómo bloquear y cómo paralizar las instituciones, aunque eso le suponga repetir unas elecciones no sé por cuántas veces, elecciones hasta cuándo. Entonces, frente a ese bloque que defiende la parálisis, el bloqueo, el no echar a andar, el Partido Socialista es una garantía de estabilidad, de confianza y de que nunca el voto de los andaluces se despreciará y se utilizará para bloquear una institución, nunca. Pues le vamos a situar ahora en el mejor de los escenarios posible para usted en este caso, si se renueva esa confianza de los andaluces y la andaluza y usted, pues es proclamada presidenta de nuevo de la Junta de Andalucía. Se plantea el continuar renegociando el modelo de financiación, porque estamos viendo cómo Andalucía pues sufre un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, lo ha venido usted repitiendo también la última legislatura, ¿no? ¿Cree que puede existir algún tipo de acuerdo y que avancemos en ese terreno en los próximos 4 años? Tiene que haberlo, porque nos estamos jugando 4.000 millones al año. Nosotros empezamos el 1 de enero de cada año con 2.000 millones menos de lo que necesitamos solo para los servicios públicos, y solo para los colegios, la universidad, los hospitales, los centros de salud o los dependientes, solo para eso. Si le añade usted lo que es la necesidad de generar empleo, apoyar a los autónomos, nuestro entorno natural, cultural, estamos hablando que nuestra infrafinanciación está en torno a los 4.000 millones.
Para traducirlo por andaluz, lo que recibe un ciudadano de las comunidades mejor financiadas es 800 euros más de lo que recibe un andaluz. Es injusto, no es equitativo y no ayuda a construir una España en igualdad. Por lo tanto, eso es urgente y además cuando Andalucía lo ha hecho bien, hemos cumplido con nuestro déficit, ha crecido nuestro PIB y nuestra riqueza por encima de la media, hemos creado más empleo que la media de las regiones no solo de España, sino de Europa, y creo que tenemos los deberes hechos como para exigir que esta tierra reciba lo que es de justicia y lo que nos corresponde. No solo el modelo actual nos venía mal, sino que además se aplicó por parte de Rajoy y por parte de Montoro, se aplicó peor para que el diferencial, lo que dejaba de recibir un andaluz, fuera aún mayor esa diferencia con el ciudadano de cualquier comunidad bien financiada. ¿Y considera usted que es posible que Madrid ponga el foco en Andalucía cuando, bueno, pues en los últimos no meses ya, sino años también está, bueno, pues parece que centrado todos los esfuerzos en normalizar situaciones como las que se están dando en otras comunidades autónomas que, bueno, estamos viendo que tienen problemas de calado? Lo que depende de todos lo tenemos que decidir entre todos. Y yo en eso lo tengo muy claro. Quien se comporta fuera de la ley, quien va contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, encima no lo vamos a premiar, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, con las normas, respetar este país y respetar la convivencia. Mi posición, además, lo que se está refiriendo, usted no lo nombra, yo lo voy a nombrar, que es a Cataluña, sí. Quienes llevan tanto tiempo destrozando la convivencia entre ellos, atacando, como digo, al Estado de Derecho y actuando al margen de la ley, y encima no pueden irse de rosita y pretender ser premiados. Así que aquello que nos afecta a todos lo decidimos entre todos. Y lo primero que un dirigente tiene que hacer, un responsable público, es cumplir con la ley, cumplir con las normas y cumplir con la Constitución. Y yo cuando vea un agravio entre territorios, no tenga duda que haré lo mismo que he hecho hasta ahora en estos 5 años, levantaré la voz. Porque en la defensa de Andalucía, tanto el PSOE como yo como presidenta, somos firmes. Las decisiones que afecten a Andalucía nos van a tener, como siempre, al Partido Socialista y a mí como presidenta al frente. ¿Y ves el momento con los socialistas también al frente del gobierno de la nación? La posibilidad sí, además se está haciendo real el dicho que dice que a Andalucía siempre le va mejor con un presidente socialista en la Moncloa. Y lo pongo con ejemplo, es decir, el respeto a nuestro estatuto, que los presupuestos respeten la disposición adicional tercera y la inversión pública que venga a Andalucía sea acorde con la población, que somos casi el 20%, el 18%, para ser exacto, de España, que infraestructuras que son fundamentales, me refiero a la Algeciras-Bobadilla, al corredor del Mediterráneo, conexiones ferroviarias con Granada, Almería, Huelva, es decir, todo lo que supone las inversiones en materia de agua, la conexión eléctrica, la línea Caparacena-Baza, La Ribina, es decir, esos compromisos que dormían en el cajón con Rajoy ahora se están activando y reactivando por parte del gobierno de Pedro, y eso es de agradecer, que haya un gobierno con sensibilidad y con compromiso para darle a esta tierra lo que es nuestro, lo que es de justicia. Nosotros nunca hemos aspirado a tener más que nadie, pero no estamos dispuestos a recibir menos que los demás, y desgraciadamente en los últimos años ha habido un maltrato y un agravio injustificado, y yo no lo comprendo, Katy, porque hemos sido leales con España. Cada vez que este país ha necesitado que Andalucía estuviese al lado de los intereses de nuestro país, hemos estado. Yo como presidenta, cuando ha habido un ataque al Estado de Derecho, a la Constitución, a la imagen de España, he estado al lado del gobierno fuera del color que fuera, y no entiendo por qué Andalucía ha tenido que ser agraviada, atropellada, cuando nuestro comportamiento era un comportamiento leal con nuestro país. Hablamos de ese entendimiento, yo creo que no me lo va a agradecer porque hace unos pocos días decía, por fin ya me preguntan, o le decía a alguien, por fin se le pregunta de lo que habla con el presidente y no sobre cómo ha estado la reunión con el presidente, ¿no? Pero bueno, me imagino que hay el entendimiento que debe haber, ¿no?, entre la presidenta de Andalucía en este caso y el presidente de la Nación y además compañeros de Totalmente, y además hay una diferencia con Rajoy. Con Rajoy había buenas palabras y después hechos ninguno. Me llamara el día que me llamara, allí estaba yo, fuera un miércoles, me llegó a llamar un miércoles de feria, allí estaba yo, el día que fuera, a la hora que fuera, me convocaba un martes para un miércoles a las 5 de la tarde, puedo llegar a ver el temporal en Huelva, allí estaba yo le ofrecía todas las facilidades, pero a la hora de la verdad nunca se cumplió un compromiso con Andalucía. En cambio con Pedro es distinto. Pedro cuando me dice, Susana, voy a reactivar la línea eléctrica, ahí está. Susana, vamos a contemplar
un plan de empleo para Andalucía. Llega aquí en su primera visita, reconoce públicamente el compromiso. Cuando este verano le planteé el problema de las mujeres del manipulado en la provincia de Almería, se solucionó el problema del manipulado. Pues eso es lo que uno espera de su presidente del gobierno, que además de buenas palabras haya hecho y haya sensibilidad. Pues vamos a hablar así de esas propuestas electorales para estos 4 años, materias tan vitales para la sociedad como la sanidad o la educación. Estos 2 servicios han sido objeto de reducciones presupuestarias o de recortes en los últimos años. Desde el origen de la crisis ha dado también como consecuencia la aparición de la llamada marea blanca, en el caso de la sanidad, la marea verde en el caso de educación. Y es verdad que los presupuestos de educación, por ejemplo, en el último año, pues sí que subieron en relación a los anteriores, aunque todavía están por debajo de lo que se han llegado a tener en Andalucía en otros momentos, ¿no? ¿Qué peso tiene en su cartera, en este caso, educación? Bueno, lo primero que la crisis se ha notado es evidente. Les decía antes, si en una casa mañana usted lleva la mitad de su salario, usted lo va a notar en su día a día, no va a vivir de la misma manera. Eso ha pasado en Andalucía, en España y en el mundo. Lo que no hemos hecho todos frente de la misma manera, es decir, Andalucía tenía claro lo que aquí no se tocaba. Tenía claro que tenía que proteger su educación, su sanidad y a sus dependientes. Aquí no sucedió como en Valencia, que cogieron 5 hospitales de golpe y los privatizaron. Y ahí está el gobierno de Valencia con Chimo al frente, lo que le está costando recuperar Alfira. En el caso de Madrid lo tuvo que parar los tribunales. Y en Castilla-La Mancha cerraron hasta escuelas rurales. Aquí se blindó. ¿Y eso qué ha permitido? Que cuando llega un proceso, un cambio de ciclo económico, es más fácil recuperar. Me decía, ¿se ha recuperado en educación? Claro, porque no se cerraron esas escuelas, porque no se despidieron a mansalva a esos docentes, porque no se recortó la gratuidad de los libros de texto, las becas al comedor o las becas al transporte. Y el 24%, 1 de cada 4 euros del presupuesto de Andalucía, del gasto no financiero, va a educación. Tenemos más de 100.000 docentes, nunca hemos tenido esa cifra. Y tenemos menos niños. Pero hay cosas que para mí son fundamentales. No voy a permitir nunca que se cierre, por ejemplo, una escuela rural, porque al apagar una escuela rural, apagas un pueblo. Vamos a seguir blindando ese colchón que tienen las familias, que son las becas, como le decía, al comedor, la mitad prácticamente gratuitas, al transporte o los libros de texto, que si tengo la confianza de los andaluces, lo voy a ampliar a los 3-6 años, y muchos padres y madres y abuelas me van a entender. Los libros de 3 a 6 años son los más caros y los niños además pintan en ellos, es decir, no se pueden pasar de unos a otros. Cuando se elaboró la reforma del estatuto, nuestra reforma educativa era otra y esos libros quedaron fuera. Ahora hay que incorporarlos. Voy a seguir aumentando el número de la oferta pública de empleo, aumentando el número de docentes y eso me va a permitir seguir bajando la ratio. Y algo importante también, un programa de atención a los niños con necesidades especiales, que normalmente cuando tienen esas necesidades especiales, estoy pensando en niños con autismo, niños con Asperger, automáticamente los derivan a la escuela pública. Pasa como en la sanidad. Cuando viene un problema de verdad, a la pública, que es la que tiene esa infraestructura, las herramientas y la sensibilidad de tratar diferente a quien más lo necesita. La educación es nuestro corazón, es nuestra fortaleza y es la bandera que garantiza la igualdad de oportunidades y que esta tierra llegue al límite de sus posibilidades, que es muy alto, por cierto. Y hablábamos de educación y también de sanidad. Quienes critican su gestión dicen que en Andalucía es donde más recortes se han realizado en los últimos años en la sanidad pública. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué número maneja humildad realmente? Le diría que saben que no es verdad y que es evidente que yo también tengo que con humildad escuchar a los andaluces en aquellas cosas que puedo mejorar, pero saben que no es verdad. Saben, como le decía antes, que aquí no se han cerrado hospitales, al revés, han abierto. Tenemos 49 hospitales, más de 1.500 centros de salud. En la crisis hemos sido la única comunidad autónoma que ha abierto nuevos centros de salud, que ha ampliado la cartera de servicios. Antes hablábamos del dispositivo Flash para los niños con diabetes, o podemos hablar de los implantes cocleares para los niños con dificultades auditivas, que aquí la investigación permita salvar la vida de un hermano con la médula de otro, o que tocando el saxo se opere a un músico para que no tenga secuelas en el futuro. La oferta de empleo más alta que ha habido en España. Y dice, ¿hay descontento? ¿Ha habido en algún momento dificultad? Sí. Yo creo que es evidente que o no hemos comunicado bien, o no todo se ha explicado bien, porque cuando haces un esfuerzo mayor que en otro sitio, blindas tu sanidad
impides que nadie haga negocio con ella y hay gente que se manifiesta, los tienes que escuchar. Y yo creo que ahí hemos podido fallar en la comunicación, incluso hemos asumido cambios en la estructura de nuestros hospitales por escuchar lo que te decían los ciudadanos. Pero todo el mundo sabe que la joya de la corona, como le gusta decir el doctor Salvatierra, es la garantía ante la vida y ante la enfermedad de los ciudadanos. ¿Cuál es mi objetivo para la siguiente legislatura si tengo esa confianza? Reducir las listas de espera y también el tema de las urgencias hospitalarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no es solo decirlo, sino cómo. Estamos aumentando en 1.300 los profesionales en la atención primaria, dando más valor también a la enfermería en primaria, que ayuda en todo lo que es la formación, los hábitos de vida saludable, tener mejores equipamientos que permita hacer pruebas médicas incluso en esos centros de atención primaria y que muchos de ellos no tengan que derivar al especialista para esa prueba. Eso va a recortar el tiempo de espera y si usted se pone malo, lo que quiere es que cuanto antes lo atiendan. Y si llega a urgencia, no quiere estar en urgencia porque esa noche no pensaba estar en urgencia, pensaba estar cenando con la familia o haciendo otras cosas. Si conseguimos, como le decía, dar ese salto ya cualitativo, no hay un sistema público de salud como el nuestro que atienda a 8,5 millones de habitantes y haga más de 100 millones de actos médicos al año con la amplia cartera de servicios que nosotros tenemos. Nuestras escuelas, hablamos de sanidad y desde luego el principal problema que tienen los andaluces y las andaluzas, como en el resto de España también, porque es lo que se señala como principal problema en todas las encuestas, es el desempleo. Si no me equivoco, creo que los últimos datos apuntaban a 898.000, bueno, alrededor de 900.000 personas que están sufriendo este problema del desempleo. Y a mí me gustaría saber qué propuestas trae la candidata del Partido Socialista, Susana Díaz, en esta materia, que es uno de los grandes caballos de batalla de cualquier gobierno, ¿no? El que crezca el empleo, en este caso en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Propuestas y hechos, las dos cosas. Los hechos es una realidad. Es decir, que hemos creado en esta legislatura más de 400.000 empleos y desde que estoy de presidenta hay 500.000 de parados menos. Eso es una realidad, que hemos crecido al triple de velocidad en el empleo que la media de las regiones en Europa. Pero tenemos que ir siempre a más velocidad porque veníamos de un diferencial más alto. Se ha reducido a la mitad la diferencia que tenemos de la tasa de desempleo con España, a la mitad, y eso ha sido posible gracias a dos cosas. A que había estabilidad y era una tierra atractiva para la inversión, que generaba confianza. Empresarios, empresarias, autónomos, autónomas y emprendedores tenían un espacio, un ecosistema, un hábitat positivo para generar empleo, pero ahora hay que dar un segundo pasito, Katy, que es el de la precariedad del empleo, combatir la precariedad. Es una buena noticia que el Gobierno de España incremente el salario mínimo. Yo, aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que cómo se va a subir a 900 euros el salario mínimo, que ustedes saben lo que es vivir con 900 euros. Saben la de horas que echan mucha gente y cuánto se llevan a casa al final de la jornada. Entonces es fundamental combatir esa precariedad y al mismo tiempo seguir generando oportunidades. Para ello, eliminando trabas burocráticas, dando gobernabilidad a Andalucía. Aquí no nos podemos permitir eso de segundas, terceras elecciones. No, Andalucía tiene que aprovechar el ciclo económico para seguir generando riqueza y para seguir generando empleo. Y apostando por sectores que tienen un efecto tractor importante. Y estoy hablando del sector agroalimentario, reteniendo el valor añadido, que afortunadamente es lo que nos permite liderar junto con la aeronáutica nuestras exportaciones, apostando por la investigación biomédica, por la biotecnología, por nuestras startups y sobre todo ayudando a nuestras pymes y a nuestros autónomos y autónomas en lo que es la inversión en innovación, en desarrollo y en investigación. Ese salto a la robotización, que es el que va a permitir que Andalucía lo haga de manera estable y con empleo de calidad. Vamos a hablar también, Susana Díaz, de política fiscal. Cuando se supo la decisión del Supremo de revocar el fallo que hacía recaer en los contribuyentes el pago del impuesto sobre acto jurídico, el que se ha venido a llamar el impuesto de las hipotecas, usted fue una de las primeras personas, políticas en este caso, que salió y expresó el desconcierto que le había causado esta decisión, y poquito después anunció un paquete de medidas para contrarrestar la situación que se volvía a dibujar, porque se dejaban las cosas como estaban, ¿no? Que corría por parte del contribuyente, del hipotecado, el pago de ese impuesto. ¿Nos puede concretar alguna de esas medidas en qué consistirían? Creo, Katy, que nadie lo ha entendido. Es decir, nadie puede entender
Yo respeto a la justicia y siempre procuraré no solo no debilitarla, sino reforzarla. Pero nadie puede entender que una semana se diga que este impuesto lo pague la banca y a los 15 días digan que lo paguen los ciudadanos. Eso no lo ha podido entender nadie. Y para mí ha sido desconcertante, porque yo quiero creer en la justicia, que es un pilar fundamental en el Estado de Derecho. Y creo que ha sido una buena decisión del Gobierno de España aprobar en el Consejo de Ministros la regulación para que este impuesto lo pague la banca, y además le voy a explicar por qué. Aquí en este país todos los españoles hemos pagado el rescate de quienes lo hicieron mal, de las entidades financieras que lo hicieron mal. En otros países como Estados Unidos, Obama les hizo pagar a esas entidades financieras lo que recibieron más un 8% de interés. Aquí no han devuelto todavía ni un duro, no han devuelto ni un euro. Algunas tienen ya beneficios y se están planteando ser privatizadas. Antes de ser privatizadas tendrán que empezar a devolver lo que hemos pagado entre todos, que lo hemos pagado entre todos. En segundo lugar, además, quienes más han pagado han sido las clases trabajadoras. Y creo que el Gobierno tiene que estar vigilante en el hecho de que no intenten repercutir en hombros de los trabajadores, de los usuarios, de los consumidores, este tipo de impuestos. Y a mí me ha chirriado y me ha sentado mal que la derecha, en el momento que el Tribunal Supremo dice que este impuesto lo paguen los bancos en lugar de los ciudadanos, digan, bueno, pues ahora quitamos el impuesto. Cuando lo pagábamos los ciudadanos, dejábamos el impuesto. Y ahora que lo va a pagar la banca, lo quitamos, hombre, es el ancho del embudo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y presentaré en unos días también nuestro paquete económico. Lo mismo que hemos hecho en esta legislatura, aliviar a los trabajadores. Si yo he reducido los tramos autonómicos en determinados impuestos y lo he hecho en los trabajadores, en las clases medias, la gente que más ha pagado el coste de la crisis, porque cuando uno mira ahora, después de estos años que han sido tan duros, y resulta que hay gente mucho más rica, que ganan más de 600.000 euros al año, y hay gente mucho más pobre, que está por debajo incluso de esos 900 euros a los que aspiramos, es que aquí la crisis no se ha repartido por igual. Entonces es evidente que nosotros, nuestro paquete de medidas va a ir dirigido, y así lo presentaré en unos días, a esos trabajadores, a esas clases medias, a quienes mayor esfuerzo han hecho. Y creo que la banca en este país está siendo egoísta de no devolver un poquito de lo mucho que hemos pagado todos los españoles. Estábamos hablando ahora mismo de esta decisión del Supremo, y de la justicia ha hablado usted también hace unos días solo, por otro asunto que también nos preocupa y mucho, que es la violencia machista. Se han emprendido actuaciones, bueno, pues desde el ámbito público, desde las instituciones como la Junta de Andalucía, también desde otras organizaciones, de la educación, actuaciones en todos los terrenos. Sin embargo, bueno, vemos que no se puede acabar de la noche a la mañana con un problema tan gravísimo. Entonces, revisando las actuaciones, están bien las que están emprendidas, pero vemos que se han declarado como insuficientes. Hablaba usted de la necesidad de una formación, en este caso, pues de las personas que luego tienen que administrar justicia, como una de las medidas, supongo. ¿Cuáles serían las que completarían todo lo que llevaría la candidatura de Susana Díaz en estas elecciones para trabajar en contra de este tipo de terrorismo? Hay medidas al corto y al medio. Si me pregunta, del conjunto de la sociedad, la educación. A los niños y a las niñas hay que educarlos desde pequeñito en el respeto a la otra persona. En el respeto a la otra persona, sea su sexo, su identidad, su nacimiento, el color de su piel. Es decir, tenemos que educarnos entre iguales. Eso es fundamental para construir una sociedad mejor. Pero en el corto hay que proteger a las mujeres que están siendo asesinadas y a sus niños y a sus niñas. Que una de las cosas que más me duele, Katy, es esa doble violencia que ejercen esos padres, que cómo ser un padre para matar a un hijo o a una hija para hacerle daño a la madre. Brutal. Y creo que frente a ello hay que poner más medios. Nosotros en Andalucía reivindicamos más medios y vamos a poner lo que haga falta a nivel económico dentro de ese pacto de Estado, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan formación, que seamos capaces también de dar formación a quienes imparten justicia. Hay una medida muy positiva que puso en marcha la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, que fue llevar a los jueces y a los fiscales a las casas de acogida, a que vieran cómo esas mujeres salieron corriendo un día de su casa por miedo a perder la vida, a ser asesinadas, que vieran que se fueron sin nada, no saben cuánto van a volver, se llevaron a sus hijos, no ven a sus madres, a sus hermanas y viven desde el miedo, porque esa sensibilidad es la que va a hacer que no tengamos que ver sentencias que desgraciadamente
a veces nos ponen el vello de punta. Pues se nos está acabando el tiempo, todavía quedan días de campaña, que no sé lo que lleva, cansada a estas alturas, todavía quedan unos días más. Estoy contenta y con ilusión y con ganas, y además el cariño de los andaluces para mí es como la gasolina. Pues entramos en el último minuto de programa. Susana Díaz Pacheco tiene la oportunidad de dirigirse a través de estas cámaras, bueno, pues a todas las personas que nos están siguiendo desde muchos pueblos de Andalucía. Así que es su tiempo. Quiero pedirte tu apoyo y tu confianza para que me ayudes a seguir construyendo una Andalucía mejor, una Andalucía que tenga estabilidad frente a quienes lo que nos ofrecen es el bloqueo, la crispación, el enfrentamiento. Te pido tu confianza y tu voto para construir una Andalucía que genere más oportunidades de empleo, empleo que tiene que ser de calidad, recuperar derechos y ampliar otros muchos derechos. Hacerlo en un momento positivo, en un momento donde Andalucía tiene que tener una voz clara y nítida, que tenemos que defender a esta tierra y hacerlo desde aquí, y hacerlo con acento andaluz. Te pido tu voto el próximo día 2 de diciembre para construir una mejor Andalucía, para más Andalucía, que es la mejor garantía que tenemos los andaluces de cara a nuestro futuro. Susana Díaz, candidata a la presidencia por el Partido Socialista, de verdad muchas gracias por habernos hecho este hueco en su agenda. Sabemos que están todos ustedes muy ocupados estos días atendiendo a muchos medios de comunicación y también, bueno, en su caso además, pues las funciones normales también de presidenta de la Junta de Andalucía. De verdad que en nombre de Acutel le agradezco el que haya aceptado nuestra invitación. Agradecida, Katy, agradecida por la oportunidad y poderme dirigir a los andaluces a través de sus emisoras. Gracias de verdad. Pues muchísimas gracias, como les decía, muy como no a todos ustedes que a lo largo de esta semana han seguido este programa. La intención de Acutel ha sido la de acercarles, como decíamos, a las personas que aspiran a convertirse en presidente o presidenta del gobierno andaluz durante los próximos 4 años. Hemos conocido también sus ideas, sus actuaciones políticas, las que vienen defendiendo y las que van a defender en caso de alcanzar ese gobierno. Las elecciones están ahí ya a la vuelta de la esquina. Andalucía decide el próximo 2 de diciembre y nosotros no queremos despedirnos sin agradecer también a 12TV la cesión de estos fantásticos estudios, estas fantásticas instalaciones para la grabación de este programa y por supuesto a ustedes que han estado ahí cada noche. Muchas gracias, mucha suerte, Andalucía, buenas noches.